clasificaban, recuerdan ustedes, en dos tipos de tejidos. El mejor dicho, el tejido epitelial. Vamos a corregir esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Uno solo, por favor. El primero el tejido epitelial. Para que podamos ver más. El tejido epitelial lo dividimos en dos: en los epitelios y las glándulas. Bien, entonces los epitelios y las glándulas. Los epitelios que están en superficies corporales, en cavidades corporales, pueden ser de una sola capa de células que son los monoestratificados, o pueden ser de dos o más capas de células que son los estratificados, ¿no? Y lo otro son las glándulas, que es un tipo de la misma especialización del epitelio. Por ejemplo, la glándula mamaria, ¿no? Que es tejido epitelial, que se invagina y forma la glándula. La glándula sudorípara, cualquier tipo de glándula exocrina o endocrina son derivados también epiteliales. Entonces, las glándulas pueden ser exocrinas, pueden ser endocrinas. Entonces, los epitelios se caracterizan porque van a descansar sobre una membrana basal. Y la membrana basal los va a separar de lo que está por debajo, que suele ser tejido conectivo. Cuando el epitelio es de una sola capa de células, puede tener formas de este tipo, puede ser de este tipo, o puede ser de este tipo. Entonces, de una sola capa de células puede ser plano, pero un plano acá, cúbico y cilíndrico, ¿no? Puede haber variaciones, los cilíndricos pueden tener cilios, pueden tener estereocilios, pueden también tener chapa estriada, que son cosas diferentes. Las tres cosas son diferentes. Una sola capa de células, por ejemplo, ¿cómo le llamarían este epitelio que está acá? plano. Un epitelio cúbico, ¿no es cierto? Y si hacemos esto, y esto sería de esta forma. Ajá. Poliestratificado o estratificado cilíndrico, ¿no? Porque el nombre lo da, se complementa con la capa superficial. En algunos hay más de una capa, más de dos capas, más de muchas, varias capas. Y al final pueden terminar en células así como estas. Listo. Pueden tener dos o más capas. ¿Este cómo le llamarían? Ya, poliestratificado plano, ¿no? Porque la capa superficial son células planas. Entonces tenemos capa basal, tenemos capa intermedia y tenemos capa superficial. Basal, intermedia y superficial. La basal es importante porque a partir de la capa basal se surgen las otras capas. En la capa basal van a haber mitosis, normalmente, que hacen de que el epitelio se siga regenerando, se siga reparando, si es el caso, sino simplemente siga su ciclo de maduración. Los epitelios nacen en la membrana basal, en esta zona, y van ascendiendo las células. A ese proceso de ascenso se le llama maduración. Eso ya viene genéticamente programado. Genéticamente la célula está programada para que nazca acá, ascienda, y conforme va ascendiendo, miren ustedes, esto no es al azar, en la capa basal vemos que hay células cúbicas, pero conforme va ascendiendo la célula se va haciendo cada vez su núcleo más pequeño y el citoplasma se va haciendo cada vez más amplio. Y esa es una célula plana. Cuando uno la ve en forma de perfil, la ve así. Pero si la ve de forma de arriba hacia abajo, la vería de esta forma. Así más o menos. ¿Estudiantes?
La maduración celular consiste en que la célula nace aquí en la capa basal, porque acá va a haber mitosis, pero estas células jóvenes van ascendiendo y las células superficiales se van descamando. Entonces eso se va renovando todo siempre, se va renovando todos los días. Algunos epitelios van a tener una capita acá de células muertas que se llama queratina, que son queratinocitos muertos. Entonces, en ese caso le vamos a llamar epitelio estratificado, plano, queratinizado. Y en acá sería epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Los queratinizados los vemos en la piel, epidermis. También lo podemos ver en otras partes del cuerpo, eso le dejo para que lo busquen, o hacen pregunta de examen. Y los no queratinizados los encontramos en las mucosas. En las mucosas. ¿Ya? Mucosas son los epitelios húmedos. Por ejemplo, la cavidad bucal, el esófago, eso es una mucosa. La cavidad gástrica también es una mucosa. Pero el epitelio estratificado plano no queratinizado lo encontramos en la cavidad bucal, lo encontramos en el esófago, lo encontramos también en la vagina, lo encontramos en el exocervix, cuello uterino, pero la parte externa del cuello uterino. Entonces ahí vamos a encontrar epitelio estratificado plano no queratinizado. Más grosor de epitelio significa que soporta mejor las agresiones externas, ¿no? Por eso tiene esa característica. Y si además se le agrega una capa de queratina, se preparan para mayor impacto, para mayor golpe, ¿no? Mayor erosión, hincada, lo que sea. Entonces todo aquello que venga del exterior soporta mejor. Y también evita la desecación, la deshidratación. Entonces tenemos epitelio aquí, estratificado cilíndrico, así estratificado plano no queratinizado, estratificado plano queratinizado. También podemos tener este tipo de epitelio. Este tipo de epitelio está acá. Este tipo de epitelio es diferente. Tiene una característica, tiene igual una capa basal. La primera capa más profunda se llama capa basal. Tiene capa intermedia y tiene capa superficial. Pero la capa superficial es así de esta forma. Así. No se parece a ninguna de estas. No es ni cúbica, ni plana, ni cilíndrica. Estas son células que le llamamos células paraguas, o células sombrillas, células hambrero, como tienen esa forma, así, se le llama célula cúpula, ¿no? Células en cúpula. Más lo conocemos como células paraguas. Y las vemos en un tipo especial de epitelio que solamente se encuentran en la vía urinaria. De los cálices o sistema pielo-calicial hasta la uretra. Esta parte de la uretra, pero no toda la uretra está. Entonces, todo ese recorrido encontramos estas células formando parte de un epitelio estratificado. Es el epitelio transicional, o también conocido como urotelio, ¿no? O también epitelio polimorfo. Pero más se le conoce, más lo van a ver en los libros como epitelio transicional. Epitelio transicional, ¿no? Es el nombre que más fácilmente lo van a reconocer. Otra característica de este epitelio transicional es que las células, estas células paraguas, que están acá, cuando uno las ve al microscopio, se ven un poquito más eosinófilas. Se ve un aspecto más eosinófilo en la parte superficial. Uno ve la lámina y la capa superior se le ve como una línea, en panorámico al menos, se le ve una línea eosinófila. Ya cuando uno le da más aumento, ve estas células que son así elevadas y de un aspecto eosinófilo, pero solamente esa última capa. El resto no, el resto es igual. Entonces los epitelios estratificados, y no tienen que poner en sus trabajos,
tienen capa basal, tienen capa intermedia y tienen capa superficial. No, sí, pues capa superficial. Cada uno de... Sí. Disculpe, la lectura final en el tipo de epitelio con la célula paraguas, entonces sería solamente epitelio transicional, nada más. Sí. O urotelio o epitelio polimorfo. Ya, gracias. Entonces tienen capa basal, capa intermedia, capa superficial, donde en este de aquí son células cilíndricas, acá son células planas, acá son células planas queratinizadas, y aquí vemos células paraguas. Entonces las células superficiales van a cambiar y eso cambia también el nombre del epitelio. La capa basal casi siempre es cúbico, como van a ver ustedes. Casi siempre es cúbico, no son las cúbicas, son células más de aspecto cúbico con núcleo grande. Como esto. Y las células superficiales, eso es lo que puede variar. Por eso que el nombre del epitelio va a ser dependiendo de la célula superficial. Siempre va a ser estratificado, pero el complemento al nombre va a depender de las células que están en la superficie. Estas células epiteliales por ejemplo acá igual, este es un epitelio. ¿Cómo se llama este epitelio que estoy acá graficando? Simple cúbico, ¿no es cierto? Epitelio simple cúbico. Bien, este epitelio simple cúbico, en el transcurso de la evolución embrionaria, ¿ya? Puede el epitelio invaginarse. ¿Ya? Es una evolución, eso está dictado por normas genéticas, ¿no? Por la genética. Entonces, significa que la membrana basal se invagina y junto con la membrana basal van las células. Junto con la membrana basal van las células.